Gonna stay in this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely, I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no, 'cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times my feet.
tardes, agachaditos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que vino a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Acompañarnos a la Liga. Hoy es un día bonito, especial. 15 años en su vida. Que Dios la bendiga y bendiga a sus papás, bendiga a su familia. Todos juntos decimos: yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día la gloria de tu palabra, sino con su muerte, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Nos persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quieren que la consuele porque ya están muertos. Palabra del Señor. Siéntense un minutito, por favor. Erlinda, bienvenida. Es un día bonito, especial. Dale gracias a Dios por tu vida. 15 años se dice muy rápido, pero para llegar a esta fecha, tú sabes que has pasado algunos contratiempos, algunas alegrías,
algunos gozos, pero también tristezas y angustias. Papás, bienvenidos. Es un día bonito. Ven crecer a su pequeña, ven verla ya, dejar la adolescencia y a pasar otra etapa que se llama la juventud. Amigos, familiares, bienvenidos. A mí siempre me ha gustado leer este capítulo 3 del libro del Eclesiástico. Es un consejos maravillosos. Dice el texto sagrado que el Señor honra al Padre en los hijos. Cuando ve Dios que hay hijos, Dios se pone contento, porque la finalidad del matrimonio es la procreación, son los hijos. Y por eso dice la palabra de Dios, el Señor honra al Padre en los hijos, pero también respalda la autoridad de la mamá, dice Dios nuestro Señor. Más adelante nos dice que respetemos a nuestros padres. Por eso dice el texto sagrado, el que honra a su padre queda limpio de pecado, ¿sí? Acumula tesoros el que respeta a la mamá. Por eso tú siempre ten en cuenta el consejo, la llamada de atención, la ayudita, y échale todas las ganas. Si vas a la escuela, saca buenas notas, calificaciones. Hay pocos profesionistas, tú sabes, hay pocos, y los que son profesionistas se han quemado las pestañas, han dejado todo atrás, desvelos, hambre, no hay para los libros, hay nerviosismo cuando vamos a presentar un examen y es angustia, pues. Pero gracias a Dios, tú ves los maestros vienen todas las mañanas, pero que antes ya sufrieron, antes ya se desvelaron, antes ya pasaron cosas en la vida para presentar, vuelvo a repetir, su examen. Se duermen tarde para entregar sus tareas, hay exposiciones en la escuela y son muchas cosas. Por eso échale ganas. Dice el texto sagrado, siempre cuida de tus papás, cuida de tus papás, no los menosprecies, porque hay hijos que se avergüenzan de sus padres. No quieren que sepan que esa es mi mamá, ni ese es mi papá. Por eso yo te digo, cuida de tus padres, dice el texto sagrado. No los desobedezcas, porque todos nosotros sabemos que los papás, nuestros papás, se van haciendo viejitos, ¿sí? Ya no oyen, ya no ven, ya no tienen la fuerza suficiente, y nosotros les gritamos y nosotros les decimos, camina recio, ándale que no oyes, tómate la pastilla, y no escuchan. ¿Por qué? Porque ya están viejitos. Dice el texto sagrado, no los menosprecies tú por estar en pleno vigor, sino el bien hecho al padre o el bien hecho a la mamá nunca se va a quedar en el olvido. Y el día de mañana, cuando tú vengas al templo, cuando tú vengas a la iglesia a presentar una oración, esa oración inmediatamente será escuchada. Por eso échale ganas, muchas felicidades, pórtate bien, ya deja la niñez. Tú sabes, a lo mejor ya has estado en las celebraciones de unos 15 años, ¿verdad? Las muchachas van al salón, su vals, su fiesta, y también hay madrina del último regalo. ¿Y el último regalo cuál es? Una muñequita, ¿verdad? Y que ya la vas a poner allá en tu ropero arriba para decir, ay, mi regalo de 15 años, cuando yo era niña, pero ahora ya soy toda una señorita. Cuídate mucho, abre bien los ojotes, para que un tlacagüeye no te engañe, ¿verdad? Abre bien los ojotes, piensa con la cabeza, no pienses con los pies, siempre medita las cosas para que tú seas feliz el día de mañana. Dios te bendiga, muchísimas felicidades, Erlinda Chino. Aplauso para ella.
Hijita, te quiero mucho. Disfruta tu vida. ¿Yo? Adelante, mamá. No siempre ni Tlaxcala Potzin. Nachipanik ni kiwano chipa siempre. Ni pia como bebé. Pues la verdad, mamá, ya está grande. Pues. Hasta el toma. Gracias por todo. Papá, mamá, gracias por todo. Por hacerme esta fiesta. Y gracias por todo. Y los quiero mucho. Ándale, pues. Ándale, mamá. Órale. Señor Jesús. Señor, es un día muy especial para mí y para todos los que me quieren. Vengo ante ti a despedir mi niñez. Te agradezco por todos los lindos momentos que me permitiste disfrutar como niña. Te necesito siempre a mi lado, amigo bueno y fiel. En esta nueva etapa que inicia mi juventud, mantente siempre en mi mente y en mi corazón. Te pido a que me ayudes a ser una buena hija, una hermana comprensiva y cariñosa, una nieta agradecida, una tenaz estudiante. Para todos los que confían en mí se sientan orgullosos de lo que lograré ser. Jesús, se dice que las flores más bonitas, las que a ti te gustan, son las almas puras. Yo quiero ser una de ellas, para alargarme en tus brazos y prenderme en tu pecho. Qué bien se debe de vivir ahí. Gracias, Señor Jesús, por permitirme llegar este día. Ándale, aplauso. Significa la fe. Bueno, pues linda Win Luz, yo totlan el toquilis, totata Dios, Miki Portoame, igual tlachia, Texlawil, via para mato magacan cuenta, cuaticate mal, igual matic, tanlican perdón, pues ojalá Win Luz, magacamansewis, sino mismo yo acá temo presentaros ante la presencia de totata Dios. Xiclasutla wash cuidado, ánimo. Ya no hay cadenita, regalito, bendecir, ponle si quieres quítale ese ramo y ponle el otro. Eso lo vas a dejar al ratito, al final. Ándale, ponle allí. Dale. Ahora dale el otro. Órale pues, ponle la palabra de Dios aquí. Que Dios te ilumine pues. Paradita, paradita todavía. Ajá. Por el linda chino que viene a agradecer a Dios su vida, sus 15 años, oremos. Por sus papás de la joven quinceañera que hoy están de fiesta, hoy ven crecer a su pequeña. Hoy es un día muy especial que se quedará grabado para siempre en su vida, en su corazón de cada uno de ellos. Oremos. Pedimos también por todos los amigos, familiares que hoy comparten este momento de alegría con Erlinda. Oremos. Por algún ser querido que no ha podido venir, estar en la Santa Misa, pero sabemos que Erlinda hoy cumple 15 años. Oremos. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la devoción y la ofrenda de tus hijos y purifícalos con la celebración piadosa de tus misterios, que también justifican a los que te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con un nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con todos los ángeles, los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, porque qué grande es Él. oh, 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 Hosana en el cielo, oh, 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 Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque grande es Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, porque grande es porque grande es de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos, paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, de la joven Erlinda Chino, de sus papás, amigos, familiares e invitados. Así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Papá, mamá, ponte al lado de tu hija, agárrale la velita con la otra mano, así, agárrale. Ponle así la mano. Eso, vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Papás, Erlinda, la luz significa la presencia de Dios en tu vida. Poco a poco no caminarás en la oscuridad, sino siempre con esa chispa, con esa luz, con la presencia de Dios en tu vida. Échale todas las ganas del mundo, su lugarcito. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgastes años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Bien, disfruten la vida, disfruten la fiesta juntamente con Erlinda. Sabemos que a veces la vida no nos pinta todo color de rosa.
hay tristezas, hay dificultades. Ahora los familiares de Erlinda pues van a disfrutar de la vida, de la fiesta, pero no así, porque tenemos una persona difuntita. Vean ustedes la situación que hay. Algunos lloran, otros bailamos, divertimos, sonreímos, pero así es la vida. Así que disfruta tu fiesta y habrá momento para todo, pero ahorita es el momento de convivir, de alegrarte, de estar con tus amigos. Así que muchas felicidades. Oremos. Concédenos, Señor, la abundancia de tu salvación a los fieles que reciben tus sacramentos en esta festividad de los santos inocentes, quienes por el nacimiento de tu iglesia fueron coronados para la gracia celestial, y aún antes de haberlo podido confesar con palabras, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios descienda, nos acompañe. Nos persinamos todos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Bueno, aplauso fuerte para la joven quinceañera. Erlinda, Dios te bendiga. Muchas felicidades. Sácate tus recuerdos, ánimo. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a cantar con la música del cielo. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser tus 15 años te venimos a cantar. A la triqui triqui, a la triqui triqui, a la bio, a la ba, a la bim bomba, linda, linda, ra ra ra. Muchas felicidades. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You
You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. You don't have to be ready. You don't have to be. You
Adriana que nunca va. Tu esposo. Sí, no, que más que se está aquí. Gracias.